Me alegra mucho darles la bienvenida nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. Hemos llegado ya al capítulo 9, al versículo 38, y si quieren acompañarme, haremos juntos una lectura de este pasaje para comenzar y luego tendremos algunas reflexiones en la palabra. Dice, por lo tanto, Marcos capítulo 9 y el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tenemos entonces por delante este pasaje. Siempre nos interesa ver el contexto y, como ya recordarán ustedes, pues hemos visto que el Señor Jesucristo estaba en el camino hacia Jerusalén. Todos estos pasajes de aquí hasta que lleguemos al final, cuando el Señor llegue a Jerusalén y ya todos aquellos eventos que se desencadenarán unos detrás de otros y que concluirán con la muerte y resurrección del Señor, estos pasajes Marcos los va recogiendo, tienen que ver con eso, con el camino hacia la cruz, donde el Señor les va a estar enseñando precisamente acerca de ese tema fundamental de la cruz. Y vamos a ver vamos a ver cómo el Señor está preparando a sus discípulos en este camino, también para lo que ocurriría después, cuando Él resucitara y ascendiera al cielo. Ellos quedarían allí y tendrían que llevar adelante la obra que el Señor les estaba encomendando y para la que ahora les estaba preparando, como digo. Bueno, pues entonces, como vemos, el Señor está hablando de la cruz, pero también hemos visto que los discípulos estaban resistiendo, estaban oponiendo mucha resistencia a esa enseñanza. Se negaban a pensar en ello, a aceptarlo. Y eso lo que estaba ocasionando no era otra cosa nada más que los discípulos tuvieran fracasos uno detrás de otro. Una cadena de fracasos. Recordarán que el Señor Jesucristo, una vez que anunció en la primera ocasión que Él anunció su muerte, automáticamente Pedro salió y lo cogió aparte y le dijo: Señor, de ninguna forma esto te acontezca. Y el Señor le dijo: apártate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una reprimenda, una fuerte amonestación de parte del Señor a Pedro. Luego vemos un poco más adelante el fracaso de los discípulos cuando un padre angustiado les llevó a su hijo que estaba endemoniado y que el demonio le impedía, hacía que el niño, era un niño, que fuera mudo y sordo, y los discípulos habían fracasado, no habían conseguido echar fuera al demonio. Otro fracaso más, por falta de fe, porque no estaban aceptando lo que el Señor estaba diciéndoles, y cuando no aceptamos la palabra del Señor, entonces estamos siendo incrédulos, no estamos ejerciendo fe. Y un poco más adelante, nuevamente discutiendo en el camino cuál de ellos iba a ser el mayor. El Señor hablando de la cruz y ellos discutiendo y discutiendo sobre un tema encima de este tipo. ¿Cuál se iba a sentar a su derecha, a su izquierda? ¿Cuál iba a ser más importante? ¿Quiénes ocuparían las carteras, los ministerios más relevantes en el nuevo reino del Señor Jesucristo? Fracaso tras fracaso. Y ahora nos encontramos con este pasaje aquí, que es un tanto curioso, o al menos nos cuesta entender por qué Juan en este momento responde a Jesús de esta manera: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué razón a Juan le viene ahora esto a la mente y se lo dice al Señor? ¿Qué conexión hay entre esto con lo anterior, con lo que el Señor acababa de decirles?
y la verdad es que es difícil saberlo, es difícil saberlo. Tal vez como el Señor Jesucristo había dicho que cualquiera que recibiera en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y esta última palabra que dijo el Señor Jesucristo, esto lo encuentra en el capítulo 9 de aquí de Marcos, el versículo 37, recibir a un niño, pues quizás se activó la conciencia de Juan y pensó en aquel caso que tal vez unas semanas atrás se habían encontrado, aquel exorcista, aquel hombre que echaba fuera demonios, al que ellos no habían recibido, aunque echaba los demonios en el nombre de Cristo. Y bueno, pues tal vez el que el Señor Jesucristo dijera, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pues puede que por esa razón en este momento lo sacara a colación, porque su conciencia se había removido, no lo sabemos. O tal vez estaba simplemente pues saliéndose por la tangente, que decimos aquí. Puesto que el Señor les estaba dando una buena reprimenda de nuevo, para evitarlo de alguna manera, pues saca otro tema. Dice, nos acordamos de este hombre que echaba fuera demonios y nosotros se lo impedimos porque no venía con nosotros. Una forma de demostrarle, bueno, Señor, tú nos estás diciendo, estás siendo un poco duro con nosotros, pero nosotros somos gente fiel, leal a ti. Mira lo que pasó con aquel hombre. Aquel no nos seguía y se lo prohibimos. Porque nosotros puedes contar con nosotros. Bueno, no lo sé. Si lo que simplemente quería era hacer una demostración del celo, de la lealtad que tenían por el Señor Jesucristo y que él, según creía Juan, habían demostrado sobradamente en el caso de aquel hombre que echaba fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. En todo caso, el Señor va a aprovechar una vez más esta oportunidad para enseñar cuestiones fundamentales de su reino, de su obra, de cómo se deben de hacer las cosas, de cómo nosotros como creyentes debemos comportarnos. Y va a contestar a una pregunta fundamental, muy importante para nosotros en nuestro día. No es un tema que ha dejado de tener importancia, la cuestión que tenemos aquí. Por el contrario, seguramente cada vez es más importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es esta cuestión entonces que el Señor contesta aquí, que de alguna manera Juan y los otros estaban presentando? Bueno, pues la pregunta sería, ¿hasta qué punto debemos de recibir a alguien que hace cosas en el nombre del Señor, pero que no nos acompaña, que no está con nosotros? Esta es la cuestión. ¿Cuál va a ser la postura del Señor Jesucristo frente a esto? Los discípulos, ya hemos visto, lo hemos leído, que se negaron a recibir a un hombre que no estaba con ellos. ¿Qué hará el Señor Jesucristo? ¿Qué opina el Señor Jesucristo acerca de las modernas divisiones en denominaciones en las que hoy día se agrupan los cristianos y que defendemos con un vigor, con un celo muy parecido a como Juan estaba defendiendo el grupo allí, ¿no? Él no estaba con nosotros, no nos seguía, no le dijimos, le prohibimos que hiciera lo que estaba haciendo. La Iglesia del Señor en este tiempo, ya desde hace muchos siglos, dividida en denominaciones, en mil cosas. Y nosotros defendiendo esas divisiones de una forma con el mismo celo, ya digo. ¿Qué pensará el Señor Jesucristo de todo esto? Pues creo que ya solamente la lectura del pasaje nos anticipa con toda claridad que el Señor no aprobó la actitud de ellos. Pero sigue siendo un asunto, digo, relevante para nuestros días, donde se sigue haciendo divisiones entre creyentes en función a cosas muy parecidas a esta. Como ya saben ustedes, lo he comentado en otras ocasiones, yo vivo en Ávila, en España. Esta es una ciudad pequeña. Hace 30 y pocos años, cuando nosotros llegamos aquí, pues estaba comenzando la iglesia. Yo acompañaba, era yo un jovencito, acompañaba en aquel tiempo al pastor que había aquí, al misionero que estaba fundando aquella iglesia. Yo era simplemente un joven, como mucho un aprendiz. Y no había más iglesias, no había más iglesias. Esta es una ciudad dura, muy dura. Ahora España recibió muchísima inmigración de otros países y eso pues ha propiciado que haya muchas más iglesias. En esta ciudad, pues ahora no sé exactamente, pero puede haber 11 o 12 grupos pequeñitos.
Todas las iglesias aquí son pequeñitas. Pues grupos pequeños, en algunos casos puede que no sean más de 10, 20 personas. Y sin embargo, se van multiplicando los grupos. Nosotros como iglesia hemos tenido en el pasado 2 divisiones, lamentablemente. Y una de ellas fue de un grupo rumano, había creyentes rumanos que estaban en la iglesia con nosotros, y un día decidieron irse todos los rumanos juntos, nadie más, solamente los rumanos, porque querían una iglesia rumana. En otra ocasión fue otro hermano que había en la iglesia que se fue y dividió también la iglesia porque él quería una iglesia de una denominación, de un estilo diferente. Y esto no le veo ningún sentido realmente. Ustedes piensen, por ejemplo, en una iglesia rumana, en una ciudad donde no habla nadie rumano, porque somos españoles, aquí se habla español, y una iglesia que tenga sus cultos en rumano. ¿Qué sentido tiene esto? Iglesias étnicas. Pues de esto hay mucho en esta ciudad, muchas iglesias étnicas. Desgraciadamente, y lo digo con toda la tristeza en mi corazón, se forman iglesias para grupos dominicanos, para grupos colombianos, para grupos ecuatorianos, para gitanos, cada uno forma su grupo. ¿Qué pensará el Señor de todo esto? Que dividamos el cristianismo en función de nacionalidades, de etnias. Yo soy de tal y ya me monto una iglesia para estar a gusto con los míos. No tiene ningún sentido. Cuando años más tarde el apóstol Pablo ya se había abierto la puerta de los gentiles al evangelio, y qué cosa más difícil, qué luchas hubo en la iglesia para vencer esa resistencia de que judíos y gentiles, 2 pueblos enemigos a muerte durante toda su historia, de repente ahora iban a convivir juntos en la iglesia. Y este es un milagro que el apóstol Pablo no deja de admirar y de agradecer al Señor una y otra vez. Y él dice que Cristo derribó la pared intermedia de separación por medio de su propia muerte. Él ha conseguido derribar la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, enemigos acérrimos de siempre, y ahora forman parte de un cuerpo, de una misma familia. ¿Se dan cuenta de la fuerza que tiene esto, ¿no? Y nosotros en este tiempo dividimos iglesias para tener iglesias étnicas, iglesias por nacionalidades, rumanos por un lado, los otros. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. O la otra división que nosotros tuvimos, para que una denominación tenga una iglesia aquí en Ávila. Yo algunas veces han venido a visitarme hermanos de Madrid especialmente. Nosotros vivimos muy cerca de Madrid, está a 1 hora y poco de Ávila. Y Madrid pues ejerce una fuerte influencia sobre esta ciudad, evidentemente, y además pues tienen cierta responsabilidad en algunas ocasiones. Yo aún recuerdo un pastor de la primera iglesia bautista de Madrid que vino a verme y me dijo: mira, tenemos el deber como iglesia encargada de todo esto de establecer aquí una iglesia bautista en esta ciudad. Y uno se plantea, bueno, ¿y por qué hay una necesidad de establecer una iglesia bautista en esta ciudad si hay un montón de iglesias muy pequeñitas que están luchando para sobrevivir? ¿A cuenta de qué? Bueno, pues porque tiene que haber una iglesia donde el rótulo arriba ponga bautista. Y así somos todos. Yo no estoy culpando a unos a otros, es que eso lo hacemos todos. Eso es una cosa, desgraciadamente, un cáncer del cristianismo en este tiempo. Y es tan difícil a veces. Usted, si pertenece a una denominación, pues usted va a conocer a hermanos de esa denominación. Y es tan difícil conocer a hermanos de otra denominación como si no fueran hermanos. Complicado. No son de los nuestros. Esta es la idea aquí de Juan. No son de los nuestros y se lo impedimos. Este celo por lo nuestro. Pero como digo, ¿qué opina? ¿Cuál fue el veredicto del Señor Jesucristo frente a todas estas cosas? Que, como estamos viendo, tienen toda la actualidad del momento. Bueno, pues vamos a ir viendo entonces el pasaje. Dice que Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Bueno, para entender bien la cuestión tenemos que ir fijándonos en los detalles. ¿Qué sabemos acerca de este hombre con el que se encontró Juan y los otros apóstoles? Bueno, pues lo que sabemos de él no es mucho. Dice que echaba fuera demonios en el nombre
de Jesús, y esto realmente era un hecho, no se discute en ningún momento, era cierto, todo el pasaje da por verídico ese hecho, no era como aquellos hijos de un tal Esceva que echaban fuera demonios, ¿se acuerdan ustedes? Y un día se encontraron con uno y le decían, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, y el demonio se les vuelve y dice, sí, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros quiénes sois. Y se abalanzó sobre ellos y salieron maltrechos todos ellos, como pudieron, 7 hijos de un tal Esceva. Esa historia la encuentran en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 13. Pues no era un farsante, no era alguien que hacía creer que echaba fuera demonios. No, era alguien que echaba fuera demonios de verdad. No hay ninguna duda en el pasaje acerca de esto. Y la otra cosa que sabemos de este hombre es que no iba con el grupo de los discípulos. Pero sí que es cierto que estaba siendo usado por el Señor. Esto también lo vemos, porque si echaba fuera demonios, lo que quiere decir es que estaba liberando a las personas del poder de Satanás en el nombre de Cristo. Por lo tanto, quiere decirse que era alguien que estaba siendo usado por el Señor poderosamente para avanzar su reino. Todos estos detalles son importantes. Por otro lado, no se nos dice en ningún momento, más bien se da a entender lo contrario, como luego veremos, que no era un hombre que estuviera predicando falsas doctrinas o cosas contrarias a la palabra de Dios. No hay pecado alguno aquí tampoco que se hable de este hombre. No hay ni problemas doctrinales ni problemas de pecado. Y esto es importante subrayarlo porque si hubiera problemas doctrinales o hubiera problemas de pecado, entonces ya el tema hay que tratarlo, hay que enfrentarlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva. No es que el Señor nos dice que debemos de estar sonriendo a todo el mundo de cualquier manera. No, la Biblia nos dice que hay momentos en que también hay que marcar diferencias. Y no estoy hablando, este pasaje no nos habla de esos momentos en los que hay que marcar diferencias, pero que hay que a veces marcar diferencias, hay que marcarlas. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 5 y versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Fíjense, el asunto es serio, ¿no? No os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, que diga que es creyente, pero que fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, dice, con el tal ni aun comáis. Esto es muy serio. ¿Pero por qué? Pues porque esa persona es un hombre pecador notorio que además se dice creyente y que no cambia de actitud, que no se arrepiente. Con el tal ni aun comáis, no os juntéis con él. Pero aquí no estamos hablando de un caso así. No nos estamos enfrentando con un caso de herejía, de errores doctrinales, atentando contra la palabra de Dios, ni tampoco estamos viendo un hombre de una vida desordenada, una vida pecaminosa. Que ya digo, pues sería un asunto a abordar de una manera muy diferente. Por lo tanto, entendemos que se trataba de un verdadero creyente, no de esos que el Señor Jesucristo se refirió, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 7, versículo 22. ¡Ay, en aquel día algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos milagros! Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no todo el mundo que va por la vida diciendo estas cosas es un auténtico creyente, pero aquí de este hombre tenemos evidencias para creer que era un hombre auténtico, un verdadero seguidor del Señor, que estaba siendo usado por el Señor y haciendo la obra del Señor, aunque sí que es cierto que no estaba con el grupo de los discípulos. Por eso Juan dice, se lo prohibimos porque no nos seguía. Y aquí tienen ustedes que notar un poco el orgullo de Juan, ¿no? Señor, se lo prohibimos porque no nos seguía. Lo de nos seguía se repite 2 veces. No nos sigue y no nos seguía, en el mismo versículo, en el 38. Este orgullo que aflora allí en este apóstol, en Juan. Porque ellos pensaban que tenían el monopolio absoluto de Jesús. Recuerdan que semanas antes el Señor les había enviado a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Les había dado autoridad y la habían ejercido. Ya digo, autoridad para echar fuera demonios. Y entonces ellos pensaron, nosotros
somos a los que el Señor nos ha dado esa autoridad. Eso estaría en Marcos, en el capítulo 6 y versículo 7. Lo que les llevó a pensar equivocadamente, porque esto era un error evidentemente, que ellos tenían la exclusiva, el monopolio, que eran los únicos colaboradores del Señor Jesucristo en el reino de Dios. El monopolio. Y cuando vieron a este hombre que estaba echando fuera demonios y no era uno de ellos, les pareció que era totalmente inapropiado y trataron de impedírselo. No es de los nuestros. Nosotros tenemos el monopolio. Notemos entonces cómo se manifiesta este espíritu sectario. ¿La clave cuál es? Bueno, la clave está en la razón por la que los discípulos prohibieron a este hombre echar fuera demonios. ¿Cuál era la razón? La razón es que no está con nosotros. Él no nos seguía. Otra cosa muy diferente habría sido que Juan dijera: Señor, es que este hombre le hemos hablado de acompañarnos en el camino a Jerusalén, tú vas a la cruz y no quiere cuentas con nosotros ni contigo. Habría sido muy diferente, por supuesto que sí. En ese caso, hasta el mismo Señor habría aprobado la actitud de Juan. Pero el Señor la va a desaprobar porque no hay nada de todo eso en el fondo de la cuestión. Es simplemente ese orgullo herido de los apóstoles. No está con nosotros, es un independiente que va por la vida a su aire y no está con nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que emitir el certificado diciendo este puede y este no puede. Y si nosotros no emitimos el certificado, pues ese está al margen. Esto no sé si le suena, pero bueno, a veces hay algunas cosas que a veces me hacen pensar que algo de esto puede estar también ocurriendo en nuestro tiempo, ¿no? Si grandes instituciones no apoyan o no firman y no dan el visto bueno, no ordenan a alguien, pues ya ese hombre no puede hacer nada. Bueno, el Señor Jesucristo no parece que esté en esa misma línea, ¿no les parece? Ahora, el asunto en todo caso es muy triste, muy triste. Es este espíritu sectario, fíjense. Le prohíben que eche fuera demonios porque no está con ellos. Bien. ¿Y qué había pasado? Pues nada, quizás un día antes o 2 días antes, o unos días antes, pues que ellos habían estado luchando con el demonio que tenía aquel niño, cuando se acuerdan, ¿no? El pasaje, cuando el Señor desciende del monte de la transfiguración, se encuentra a aquellos discípulos, a los 9 apóstoles que no habían, el resto, los 9 que no habían subido con el Señor al monte, se los encuentra allí luchando con aquel espíritu, con aquel padre, con aquel niño, y no pudieron, un fracaso total y absoluto, no pudieron, al punto de que el padre incluso ya empezó a dudar del poder del Señor para hacer esas obras. Ahora, ellos le impiden a aquel hombre echar fuera demonios y ellos mismos no son capaces de echar fuera al demonio. Es paradójico, ¿no es cierto? ¿Y qué nos enseña? ¿Qué nos sugiere esto? Bueno, pues nos enseña que ellos pensaban que eran los únicos que podían hacer progresar la obra de Dios, no la estaban haciendo progresar porque estaban fracasando, y por otro lado estaban criticando a aquel hombre que estaba teniendo, vamos a decirlo así, éxito en conseguir aquello en lo que ellos no podían, en lo que ellos estaban fracasando. Somos así tantas veces. No es de los nuestros y por lo tanto no nos podemos alegrar de lo que esté haciendo. Aunque esté haciendo cosas para el Señor que están prosperando y que están dándole mucha más gloria al Señor de lo que nosotros somos capaces de hacer. Pero como no es de los nuestros, no podemos alegrarnos y no podemos estar con Él. En realidad, pues estaban tratando a este hombre como si nos trasladáramos al mundo de los negocios, pues como si fuera de una empresa rival, de la competencia, y al enemigo ni agua, o sea, cerrarle las puertas, porque se me va a quitar algo, ¿no? Esas luchas, no verlo como un hermano, sino como un competidor, como alguien que está fuera de nosotros, y es un hermano. Pero esto es como ellos estaban pensando, tal como se estaban dejando llevar por ese espíritu sectario, que como ya he mencionado en otras ocasiones,
pues no quiero cargar las tintas y enfocarnos, que nos enfoquemos mucho en esos discípulos y ver sus fallos y sus pecados, porque si están en la palabra de Dios es porque pertenecen a la naturaleza caída del ser humano y todos nosotros tenemos que luchar con ello. No miremos hacia otro lado, miremos hacia nosotros mismos, porque es una tendencia que llevamos bien arraigada cada uno de nosotros. Forma parte, ya digo, de la naturaleza caída. Por eso el Señor les contesta y dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. No admitía este celo, este espíritu sectario de los discípulos, no admitía pues a este hombre, pero el Señor no se identificó en absoluto con sus discípulos en esta ocasión. Nos recuerda aquel otro acontecimiento en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba con otros en la puerta del tabernáculo y estaban profetizando. El Señor había derramado su espíritu sobre otros y estaban profetizando. Pero llega un joven desde el campamento y dice, hay dos hombres, Eldad y Medad, que están profetizando en el campamento y no están aquí. Y Josué, que parece que lo escuchó, que estaba allí, le dice inmediatamente, Moisés, Señor, no permitas esto, no permitan, si no están aquí, que no profeticen. Y entonces Moisés muy sabiamente le responde algo que está en la misma línea, que tiene el mismo tono que lo que el Señor Jesucristo respondió aquí a los discípulos. ¿Qué les dijo Moisés? ¿Qué le dijo Moisés a Josué? ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés, en lugar de tener celos, manifiesta una postura totalmente contraria. Dice, ojalá todos ellos profetizaran, no solamente estos que están aquí, sino todo el campamento. Pues, desgraciadamente, este espíritu intolerante, pues, ha ensuciado muchas páginas de la historia de la Iglesia. Como digo, no lo hemos superado, ha estado presente y desgraciadamente cuántas luchas, cuántas guerras, cuántos conflictos, a cuántas cosas de estas ha llevado este espíritu. Continúa nuestro pasaje, dice el Señor, ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Lo que el Señor dijo es que aquel hombre estaba actuando con Cristo, con Él, en espíritu, junto a Él, porque dice, cualquiera que haga milagro en mi nombre. Hay una comunión, hay una intimidad. Este hombre estaba echando fuera a los demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice el Señor, no solamente tenía comunión con Él, sino que además lo que se esperaría de Él es que también hablara bien del Señor Jesucristo. Y como digo, bueno, pues el Señor estaba reconociendo evidentemente que sí, que estaba echando fuera demonios, que era real lo que Juan había dicho, la apreciación que él tenía. Ahora, notemos especialmente aquí una cuestión que ya ha salido en otros estudios, y es que estaba echando fuera demonios en mi nombre, en el nombre del Señor, dice él. Por lo tanto, estaba actuando en conformidad con todo lo que el nombre del Señor Jesucristo implicaba. Ya hemos mencionado otras veces que eso pues el nombre implica la naturaleza de la persona, todo lo que Él es. De acuerdo, este hombre estaba echando fuera demonios aceptando quién era el Señor Jesucristo, de acuerdo a su naturaleza, a su carácter, a su obra, a sus pensamientos. Y este detalle es importante por algo que luego más adelante diría el apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios, en el capítulo 12, el versículo 3, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la cuestión aquí es que actuar en el nombre del Señor Jesucristo tiene ciertas implicaciones doctrinales y prácticas. Y este hombre pues estaba asumiéndolas, el hombre que echaba fuera los demonios, porque estaba actuando en correspondencia, en colaboración
con el poder del Señor Jesucristo. Era en el poder del Señor que estaba actuando. Y el poder del Señor se manifiesta, como sabemos, allí donde se exalta la palabra del Señor y se busca la gloria de su nombre. Y esto era la forma en la que aquel hombre estaba actuando. Y el Señor sale en su defensa por esta razón. Hay una evidencia que los discípulos deberían de haber apreciado también y no debería haberles llevado a prohibirle esto. Aquel hombre estaba actuando de común acuerdo en el poder para la gloria del Señor Jesucristo. Ahora, también es verdad que el hecho de que el Señor pues aprobara que este hecho, esta actitud, esta obra que hacía este hombre, no quiere decir que el Señor esté de acuerdo absolutamente con todo lo que hacemos. Por ejemplo, pues que hagamos algo bien, pues en un momento determinado, pues no nos autoriza y no nos justifica si tenemos malas prácticas o mala doctrina. Bueno, pues hay que ajustarse y entendemos que alguien que actúa en colaboración con el Señor, pues evidentemente va a dejar esas cosas a un lado. Pero también es cierto que hay cierto margen para otras muchas cosas donde el Señor no nos ha dado instrucciones precisas y tenemos la libertad del Espíritu para ir hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, pensemos en un misionero. Este hombre no sabemos si lo era o no lo era, ¿no? En principio no, porque bueno, pues todavía era una época muy temprana. Pero imaginémonos en el día de hoy un misionero que el Señor le llama a tal obra en tal lugar. Y llegan otros hermanos y dicen, no, el Señor no te puede llamar allí. Bueno, ¿y por qué no? El Señor puede llamar. Y entonces, pues, el Señor va a estar al lado de ese hombre. Y tenemos que ser respetuosos con estos llamamientos. Pero, en todo caso, pues, quizás nos queda un poco la duda en algunos momentos. Por ejemplo, en este caso concreto, ¿por qué este hombre, si echaba fuera demonios, por qué no estaba con el Señor? Pero como digo, tenemos que ser flexibles y tener la mente abierta a que el Espíritu Santo pueda estar obrando también en estas cosas. Nosotros hoy día no lo entendemos, los discípulos no lo entendían, pero tampoco somos quienes para juzgar este tipo de cosas. Si se está actuando en el nombre del Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, se está luchando contra el mismo Satanás y se está venciendo, se está llevando adelante la obra del Señor, pues tal vez a nosotros no nos encaja con lo que nosotros esperaríamos o pensaríamos, pero hay que dar un margen y nosotros no podemos juzgar ni impedir, ni cerrar las puertas. Y si está mal, porque igual estaba mal, yo no lo sé, porque no le seguía, pues no lo sabemos. Si estuviera mal, pues no somos nosotros quien vamos a juzgar este tipo de cosas. Es el Señor en última instancia quien, pues cuando Él venga, en su segunda venida dice, que juzgará toda lealtad y toda obediencia, la que es auténtica y la que es de otro modo, que son falsas. No es nuestro asunto. Por lo tanto, en primer lugar, el Señor dice, este está actuando con nosotros y se incluye Él mismo porque estaba echando fuera demonios en su nombre, lo que implicaba colaboración, correspondencia con su voluntad y la voluntad revelada en la palabra. Y, por otro lado, aunque no entendamos bien todo el comportamiento de este hombre, debemos de tener la mente abierta y el corazón también para aceptar que el Señor pueda obrar en personas que no actúen exactamente igual que lo hacemos nosotros o que nosotros lo esperaríamos. Porque en ese caso nosotros ocupamos el lugar de Dios y somos los que empezamos a actuar como ellos, como Juan y los otros apóstoles, que decidimos quién puede en cada momento hacer qué cosas y dónde y en qué circunstancias. No, eso no es una cosa buena. Por otro lado, dice el Señor, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Como antes decía, ¿no? Ellos lo trataban no como un hermano o un colaborador, sino que lo consideraban como un enemigo, como un opositor. Y el Señor dice, no, deberíais de tratarle como uno de los nuestros. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Y el Señor se está incluyendo también aquí, ¿no? Ya digo, tratar al hermano como un competidor, como un opositor. Formar iglesias, construir muros alrededor y asomarnos al muro y mirar a los de la otra iglesia de allá como si fueran de la competencia, como si fueran enemigos y no hermanos.
¿Cómo nos las arreglaremos cuando lleguemos al cielo? Si seguimos con, bueno, claro, cuando lleguemos al cielo no seguiremos con este espíritu, ¿no? Pero ¿usted se imagina que en el cielo siguiéramos manteniendo estas divisiones y estas diferenciaciones que aquí hemos hecho? Bueno, menos mal que, ya digo, el Señor cuando lleguemos al cielo quitará de nosotros todo aquello que pertenece a nuestra vieja naturaleza, y tendremos ya plenamente funcionando al 100% la mente de Cristo, el corazón de Cristo, y las cosas van a cambiar. Pero deberíamos de empezar ya a prepararnos en este momento, porque si ahora dividimos las iglesias, porque yo quiero estar con mi gente, con los que me considero que son los míos, y yo quiero estar, y cuando lleguemos al cielo y estemos todos juntos, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Un apartado para unos, otro apartado para otros, allí estarán los... Eso es absurdo. Eso es absurdo, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Y el que ocurra ahora en nuestro tiempo, lo único que revela es un fracaso nuestro para seguir las indicaciones del Señor Jesucristo. Y por último dice el Señor, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto no perderá su recompensa. Ahora el Señor llama la atención de los discípulos diciéndoles que cualquiera que procure servirle, por insignificante que pueda parecer el servicio que haga, no quedará sin recompensa. Lo que viene a decir es que ese hombre estaba haciendo un servicio para el Señor y no quedaría sin recompensa. Ellos le habían hecho callar, pero el Señor dice, tendrá recompensa. Fíjense, ¿no? Qué posturas más diferentes, ¿no? Los apóstoles haciéndole callar y el Señor diciendo no quedará sin recompensa. Pues igual esto lo tenemos que escuchar también nosotros algún día, ¿no? Que nosotros hemos cerrado las puertas a alguien que quería hacer la obra del Señor porque no encajaba con lo que nosotros pensábamos o queríamos y ha hecho la obra y nosotros le hemos cerrado la puerta, pero el Señor lo va a recompensar. Pues podría ser, y tendremos que ser prudentes siempre con todo esto. Por otro lado, vemos que el Señor va a dar recompensas independientemente del servicio. Podríamos pensar que echar fuera demonios es un servicio muy grande, espectacular, mientras que dar un vaso de agua es una cosa demasiado corriente, demasiado pequeña. Bueno, dice el Señor, nadie va a quedar sin recompensa cuando lo que se hace es por amor al Señor, por amor a su nombre. Y es más, dice el Señor, que cuando damos un vaso de agua a alguien en el nombre del Señor, no solo estamos dando a ese alguien, sino al mismo Señor. Y por esa misma razón, los hermanos, aquellas personas a las que cuidamos, a las que atendemos, a las que procuramos expresarles nuestro amor, bueno, y no solamente a los hermanos, también a la gente de fuera, pues cuando lo hacemos, lo estamos haciendo no solo para ellos, sino también como para el Señor, o al menos el Señor así lo recibe, como si fuera hecho para Él mismo. Y esta es una exhortación que tenemos siempre en la palabra, ¿no? De hacer las cosas para los demás, pero pensando que las hacemos como para el Señor. En aquel área que siempre se nos atraganta, que siempre se nos cruza un poco, en el área del trabajo, dice Pablo, dice, bueno, a los que tengan jefes malos, bueno, servirles como si sirvieres al Señor. También a los que son creyentes, evidentemente, aún más a los que son creyentes por cuanto son hermanos, pero servimos no al ojo, sino al Señor, dice el apóstol Pablo. Esa es la idea, ¿no? Porque es al Señor, el Señor lo va a recibir así, y el Señor lo va a recompensar también generosamente. Bueno, pues esto es el pasaje que tenemos aquí, y es importante, muy importante, como ven. Podríamos sacar algunas aplicaciones para nuestros días, podríamos resumir algunas de las cosas que ya hemos estado viendo. En primer lugar, debemos de buscar por encima de cualquier otra cosa que el nombre de Cristo sea glorificado. Lo que nos debe de importar por encima de todo, nuestras auténticas motivaciones, nuestra meta final es que el nombre de Cristo sea glorificado. No que sea glorificado nuestro nombre, no que sea glorificado el nombre de nuestra denominación. Eso no tiene la más mínima importancia. Por otro lado, debemos reconocer
y agradecer la manifestación del poder del Espíritu Santo allí donde se produzca. Ya digo, reconocer y agradecer la manifestación del Espíritu Santo allí donde se produzca. Si el Señor está usando a un hermano, que puede ser de otra denominación, lo está usando para hacer avanzar el reino de Dios, para que el nombre de Cristo sea glorificado, nosotros debemos de reconocerlo y darle gracias al Señor por ello. De la misma manera debemos de huir del exclusivismo espiritual que confunde la lealtad a la propia iglesia o denominación con la lealtad, la fidelidad al Señor. Son dos cosas diferentes. Ser leales y fieles a nuestra denominación no quiere decir que estamos siendo leales y fieles al Señor Jesucristo. Y debemos de huir de ese exclusivismo espiritual que confunde estas cosas. Son dos cosas diferentes. También debemos de cuidarnos de ser intolerantes con aquellos que no hacen las cosas exactamente igual que las hacemos nosotros. Bueno, esto siempre hay que matizarlo. Si la cuestión tiene que ver con algo revelado en la palabra de Dios, evidentemente es importante desobedecer la palabra de Dios. Y si lo que nosotros defendemos es la palabra de Dios, pues claro está que entonces ya no es la lealtad. No es que estamos buscando que hagan las cosas como nosotros queremos, sino como la Biblia dice. Eso ya es otro asunto. Pero estamos pensando en esas ocasiones, como antes he mencionado, un obrero en la obra del Señor, un misionero, por ejemplo, pues que sale a hacer la obra de Dios y dice, yo quiero irme a no sé dónde. El Señor me llama a tal lugar. Y uno dice, no, yo creo que deberías de ir aquí, o a mí me gustaría... Bueno, pues son cosas donde hay ciertos márgenes, donde hay libertad. Y el Señor debe de guiar a cada persona en una dirección en la que el Espíritu Santo les lleve. Y nosotros debemos de cuidarnos de, como no hace las cosas como a mí me gustaría, además yo puedo ser un hombre lleno de manías y como no lo hace como de la misma manera, exactamente igual que, pues ya no lo aprobamos y somos intolerantes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y debemos alegrarnos siempre que el Señor utilice a nuestros hermanos, a cualquier hermano, para manifestar su nombre y la gloria de su nombre. Bueno, como ven, son cuestiones vitales que afectan al cristianismo de hoy en día. Cuestiones que no hemos aprendido seguramente todavía como iglesias. Seguimos dividiéndonos en denominaciones, seguimos estableciendo fronteras, levantando muros y a veces de forma incoherente, incomprensible. Hay hermanos en otras denominaciones fieles, hermanos que aman al Señor, que son fieles a la palabra de Dios, y nos perdemos la comunión con ellos simplemente porque a veces hemos levantado el muro frente a nuestra iglesia de nuestra denominación y nos impide ir más allá y relacionarnos con otros. Que el Señor nos libre de este espíritu sectario, de este espíritu exclusivista, que nos libre de anteponer nuestra denominación, nuestra nacionalidad, nuestras formas, a lo que es el nombre de Cristo, la gloria de Cristo. Eso debe estar siempre por delante y debe ser lo único que de verdad nos debe de importar. Que el Señor nos ayude no tanto a entender estas cosas, porque entenderlas no nos resulta complicado. El problema es cumplirlas. Que el Señor nos ayude a cumplirlas, a ponerlas por obra, a manifestar el Espíritu del Señor, no este otro espíritu que hemos visto. Pues que el Señor nos bendiga mucho en este proyecto, en esta tarea que tenemos por delante. Y una vez más les doy las gracias por habernos acompañado y por su atención. Que el Señor les bendiga ricamente.